Bueno, ya estamos. Podemos acercarnos un poquito más para estar cerca, así nos escuchamos mejor y las preguntas también. Ustedes también están participando de deportes, ¿verdad? Entonces vamos a acercarnos un poquito más para poder escucharnos todos. No, sin micrófono no. Solo del video, sí. Bueno, buenas tardes. Quiero presentarme. Yo soy Johannes Regier y hoy les quiero compartir un poquito. Vamos a cerrar mejor la. Bueno, hoy me gustaría hablar un poquito más acerca de lo que es el ministerio deportivo, como está también el folleto, el evangelismo a través del deporte. ¿Quiénes de ustedes están metidos en algún ministerio deportivo, están haciendo algún ministerio en la iglesia que tenga que ver con deportes? Sí, para empezar. ¿Usted? Escuela de fútbol, el domingo a la mañana. Sí, cada domingo. Y es un ministerio de la iglesia. Ministerio de la iglesia. ¿Y qué se hace en la iglesia? No, fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Qué bueno. Otros. Bueno, pero me imagino que todos estamos acá porque tenemos ya sea interés, es decir, interés, una pasión por el deporte, y vemos que el ministerio deportivo puede ser, es decir, el deporte puede ser un vehículo como para evangelizar y llevar la palabra a otra gente, ¿verdad? Yo soy Johannes Regier, como ya dije. En mayo, hace aproximadamente 6 meses me casé con mi señora Dorotea. Y como ya les comenté, yo tengo una pasión por el deporte, pero especialmente una pasión por el fútbol. Y es ahí donde yo siento que Dios también me está llamando, es decir, no solo en el fútbol, pero sí me está llamando a aprovechar ese don, esa pasión que tengo por el fútbol para transmitir los valores y principios bíblicos y evangelizar también, ¿sí? Entonces yo estoy jugando en un equipo de fútbol, que nosotros tenemos un torneo todos los años. Estoy jugando en la posición de arquero, me encanta jugar al fútbol y es por eso también que estoy trabajando en la Fundación Jesús Responde ahora desde marzo. Y ahí en la fundación nosotros estamos trabajando con los comedores comunitarios, es decir, los comedores que asisten a los niños, que le dan de comer, y en esos comedores nosotros ahora estamos empezando a hacer prácticas deportivas y a través de eso transmitir los valores y principios bíblicos, ¿verdad? Entonces, así tienen un poco un pantallazo rápido de quién yo soy. Y sí, me gustaría, como ya dije, ver un poquito cómo podemos evangelizar a través del deporte. Primero, para dar un pantallazo, queremos hablar un poquito de los fundamentos bíblicos, luego del ministerio deportivo y la iglesia y cómo eso conjuga, ¿verdad? Es decir, cómo podemos tener un ministerio deportivo en la iglesia y cómo eso trabaja junto, ¿verdad? Las prácticas deportivas evangelísticas, que también llamamos las clínicas deportivas, que son las prácticas deportivas justamente que se tienen en un lugar. Y luego también algo un poquito más práctico ya de cómo empezar un ministerio deportivo en la iglesia. Cuáles son algunas de las cosas, solo para tener en mente, ver qué cosas tenemos que atender si es que queremos empezar un ministerio, ya sea si es que nosotros tenemos la misión de empezar un ministerio deportivo, o si es que somos pastores y queremos que otra persona empiece un ministerio deportivo en nuestra iglesia, ¿verdad? Y antes de seguir, me gustaría hacer un pequeño hincapié nomás. Acá estamos hablando evangelismo a través del deporte. Y tenemos también el evangelismo en el deporte. Y hay una pequeña diferencia ahí. Si es que nosotros hablamos de evangelismo o ministerio en el deporte, es el ministerio que se hace en el deporte mismo, ¿verdad? Si es que nosotros como misioneros o como mentores nos vamos
a mentorear a futbolistas profesionales, por ejemplo, o deportistas, atletas profesionales. Entonces eso es el evangelismo en el deporte, ¿sí? Nosotros lo que hoy queremos ver es más bien el evangelismo a través del deporte, es decir, utilizar el deporte como vehículo, ¿verdad? Pero al final el ministerio deportivo envuelve y comprende todo lo que es el deporte, ¿verdad? Primeramente me gustaría ver un poquito los fundamentos bíblicos. Y ya podéis ir al siguiente también. Como ya dijo el pastor Martín, me gustaría empezar un poquito con una definición para ver un poco deportes. La palabra deportes, ¿qué abarca? Si yo pienso en deportes, lo primero que se me viene a la mente son los deportes como fútbol, quizás básquet, vóley, fútbol de sala. Eso para mí es deporte, ¿verdad? Y después está atletismo. Pero muchas veces tenemos que entender que el deporte va mucho más allá de solo deporte de equipo o cualquier, es decir, es una actividad que abarca todos los géneros, abarca todas las generaciones, puede ser hombre, mujer, pueden ser deportes, lo practican profesionales, amateurs, gente discapacitada, se pueden jugar afuera, se puede jugar adentro, pero entonces entender nomás un poquito primero que el deporte comprende mucho más que solo deportes que para nosotros son conocidos, ¿verdad? Y luego está la palabra ministerio, que en el griego significa servicio y en el hebreo para servir, si es que traducimos las palabras, ¿verdad? Y entonces ya pensamos, si servir, deportes, ¿cómo eso puede ir en conjunto, ¿verdad? Quizás a veces pensamos que el deporte, el ministerio en el deporte, por todo el tema del doping relacionado a las drogas, los chicos, es muy difícil conjugar eso, ¿verdad? Y eso justamente queremos ver hoy. Entonces la pregunta que surge es, ¿a quién le servimos? ¿Le servimos a Dios, a la iglesia y a nuestro prójimo, a los perdidos, por decirlo así? Nosotros siendo mecánicos, agricultores o también atletas podemos ser, es decir, podemos servir. Y como dice Romanos 12, versículo 1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, nosotros al servir, lo que buscamos es adorar a Dios, ¿verdad? Es decir, agradecer, ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio. Y eso es el servicio, entonces eso es nuestro objetivo, nuestra meta final, ¿verdad? De honrar y de glorificar a Dios. Y eso luego lo hacemos a través de la iglesia, adorando a Dios, haciendo discipulado y el evangelismo saliendo a llevar la palabra a los que no conocen, ¿verdad? Si vamos al siguiente, nos preguntamos, ¿hay un claro mandato que obliga al creyente de salir? Y me pareció interesante, es decir, a mí personalmente nunca me había quedado tan claro que en los 4 evangelios y hasta en los hechos también habla de ir a todas las naciones, ¿verdad? En Marcos dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Jesús dijo, ¿verdad? Y en Lucas también, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. En Mateo 28, 19, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Juan 17, versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, yo les envío también al mundo. Es cuando Jesús estaba orando a Dios, ¿verdad? Y por ahí pensamos que fue para los discípulos, pero después en el versículo 20 dice, no ruego solo por estos, por los discípulos, sino que también ruego por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Entonces, todos los que después de lo que los discípulos fueron a hablar y los que recibieron esa palabra, que también puedan creer, y esos también son las personas que después van a seguir a evangelizar, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se refiere esto? El mandato ya está claro, el nombre de Jesús debe ser proclamado y debe ser predicado. ¿A quién se refiere? Mateo 4:19 dice, Jesús le dijo a Pedro y Andrés, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y en Marcos 1:17 otra vez, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y Pablo también ya lo decía,
en 2 de Timoteo 2, versículo 2, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encargará a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Y ahí se ve otra vez lo que ya decía en el versículo anterior. La idea es impactar en el individuo para que éste luego también pueda impactar en otros. Y eso vamos a ver mucho en los ministerios, en la capacitación de líderes. Y otra vez es así también en nuestro ministerio deportivo, ¿verdad? Si es que nosotros, ¿para qué impactamos a los chicos? Si es que trabajamos con chicos, a los jóvenes, ¿verdad? Es decir, queremos que ellos conozcan a Jesús, que se conviertan, que luego también puedan llevar la palabra, ¿verdad? Entonces así tenemos un efecto multiplicador. Si es que yo les doy, es decir, les predico a ustedes aceptan y van y predican a otra gente, entonces así tenemos más gente que conoce de Cristo, ¿verdad? Y el deporte es una linda herramienta para eso y luego vamos a ver más el porqué también. Entonces, para eso quiero ver un poquito los llamados. El primero ya lo vimos de Mateo 4:19 y Marcos 1:17, que es un llamado general de que todo lo que nos hacemos llamar discípulos, debemos llegar a ser pescadores de hombres. Luego está el llamado personal, que ya es un llamado, como dice, más personal, donde convirtiéndonos en una nueva creación en Cristo, nos convertimos en siervos del mensaje de redención y con eso somos representantes personales de Jesucristo. ¿Sí? Entonces tenemos un llamado personal de representar a Cristo, que ya no es tan general, sino que nosotros decidimos a seguirle y por eso le representamos también. Y luego está el llamado específico que nosotros podemos ver a través de los dones que recibimos o del lugar de donde nosotros procedemos, que nos puede dar que puede para nosotros significar un llamado personal, un específico. Si por ejemplo a mí me gusta el fútbol, para mí es una pasión, ¿verdad? Yo pienso que creo que Dios me dio esa pasión para alcanzar a gente a través de eso, ¿sí? Entonces si yo veo y creo que Dios me dio esa pasión, entonces ¿qué hago con eso? Y para mí eso es un llamado específico, ¿sí? Entonces, si vamos al siguiente, me gustaría ver un poquito entonces cómo ministerio deportivo conjugamos eso con la iglesia. Acá no se puede ver muy bien. No sé si se puede apagar. Bueno, el ministerio deportivo con la iglesia. Muchas veces en la iglesia, si nosotros estamos otra vez en un tiempo de redefinir, ver cuál es la misión de la iglesia, se crea un poquito una tensión de cómo combinar o de cómo ordenar prioridades, de cuánto va nuestro objetivo de la adoración a Dios, el discipulado, ¿dónde está nuestro objetivo? De la adoración a Dios, el discipulado y la evangelización. ¿Cuál va a ser nuestra misión, verdad? Es decir, ya vimos que la adoración a Dios, el glorificar a Dios, debería ser nuestro primer objetivo, ¿verdad? La glorificación a Dios. Y si nosotros queremos glorificarle, le glorificamos teniendo discipulado, es decir, haciendo discipulado y también yendo para evangelizar, ¿verdad? Entonces también de todas esas maneras estamos glorificando a Dios, ¿sí? Y eso me pareció interesante. Entonces todo eso a través del deporte luego también lo podemos hacer. Pero es importante, la gloria de Dios es nada menos que la naturaleza de Dios revelada en su creación y su actuar. Y la iglesia glorifica a Dios cuando intenta reflejar a Dios en y a través de la iglesia. Con la adoración, al alcanzar a los perdidos y al discipular y edificar a los santos, a los creyentes.
Entonces el deporte lo podemos ver como un campo misionero. Puede ser un campo misionero igual que el campo misionero con los niños, con la ayuda a la autoayuda, como vimos anteayer a la mañana, ¿sí? El ministerio que nos presentaron. Y en Mateo 9:37 ya dijo, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Me es interesante cómo Jesús hizo la comparación desde el principio con la agricultura, ¿sí? Y la agricultura, en la agricultura los agricultores no todos siembran maíz, no todos siembran soja, ¿sí? Entonces un agricultor siembra, no sé, 2 tipos de granos, por ejemplo, ¿verdad? Pero por todo el mundo vas a ver diferentes tipos de granos o cosechas que van a tener los agricultores, ¿verdad? Y así mismo también es con el ministerio. Nosotros podemos encontrar diferentes campos misioneros por todo el mundo. Y eso es importante, ver cada comunidad donde, es decir, encontrar, ver y observar el campo misionero que nosotros podemos detectar en nuestra comunidad, ¿verdad? Ya sea de los niños, los jóvenes, ver dónde es mi campo misionero, dónde yo me puedo meter en las misiones, ¿sí? Y el fútbol es uno de estos, es decir, el deporte es uno de estos campos misioneros. Luego el deporte también puede ser utilizado como una herramienta, uno atrás si podrías ir, una herramienta de cosecha. Lo primero es utilizarlo como campo de cosecha y luego también como herramienta de cosecha, es decir, lo que yo estaba hablando del evangelismo en el deporte. Si es que nosotros usamos a los atletas, si es que le queremos llegar a los atletas, ¿cómo vamos a llegarle? Siendo atleta, ¿verdad? Si es que yo le quiero llegar, como dijo Pablo, si es que yo le quiero llegar a los judíos, me voy a convertir en judío. Si es que le quiero llegar a los griegos, me voy a convertir en griego, ¿verdad? Y así dice en 1 Corintios 9:20. Entonces, no sé, ¿ustedes se imaginan que Pablo también se convertiría en un entrenador o en atleta para alcanzar a los atletas, a la gente del deporte? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, así mismo. Y si nosotros vemos un poco, estuve leyendo una estadística que el Mundial de Fútbol en julio fue perseguido, es decir, fue seguido por más de 2 billones de personas, más de 2.000 millones de personas, que representa 1/3 de lo que es la población mundial, ¿sí? Entonces, quizás nos da un poquito una idea de cuánta gente realmente se mete en el deporte, está por lo menos involucrado de alguna manera en el deporte, ¿verdad? Entonces es para mí un campo misionero impresionante, ¿verdad? Entonces lo podemos utilizar como una herramienta de cosecha también para llegar a los atletas, a los deportistas. Y luego también es una herramienta para la iglesia, una herramienta especializada para la iglesia local. Puede ser una estrategia para evangelizar, si es que nosotros, por ejemplo, convocamos para un evento, ya sea de actividades recreativas, de juego con los niños, de hacer un torneo de algún tipo de deporte, ¿sí? Eso que hace, congrega a los chicos, congrega a los jóvenes, dependiendo con quién se esté trabajando, y eso luego congrega también a los padres, ¿sí? Entonces es una herramienta espectacular como para evangelizar a los chicos que de vuelta se van a sus casas y proclaman también, y los padres vienen y quieren saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Luego también es una herramienta de discipulado. Si es que yo soy deportista, hoy digo, bueno, quiero convertirme en basquetbolista. ¿Eso ya me hace un buen basquetbolista? No, es decir, yo tengo que practicar día tras día, día tras día para convertirme en buen basquetbolista, ¿sí? Y eso, otra vez, viendo dónde está la oportunidad de discipular, ¿verdad? Si es que día tras día o semana tras semana yo voy, está una oportunidad porque yo sé porque esa persona quiere volver a mejorar sus habilidades, ¿sí? Entonces esa persona va a volver ya solo por el motivo de querer mejorar sus habilidades en un deporte específico. Y eso a mí, como entrenador o como persona que está involucrada en el ministerio, me va a dar la oportunidad de discipular a esta gente, ¿sí? Entonces, otra herramienta que tenemos a través del deporte. Luego es un medio para compañerismo, porque hay mucha gente que se congrega al disputarse un deporte, al hacer un deporte,
es una fuente de apoyo, el grupo con el que se cuenta. Después de un tiempo vos te sentís identificado con un cierto grupo. Si es que yo me voy a practicar en un cierto deporte, me junto con gente y veo gente que está compartiendo lo mismo que yo estoy compartiendo. Entonces eso ya me hace tener una cierta afinidad con esa persona, ¿verdad? Y eso crea que yo tenga un sentimiento de identidad hacia ese grupo. Y yo siento que ahí es un lugar donde yo puedo encontrar apoyo. Es una enseñanza de servidumbre. También por todo lo que involucra de facilidades, de tener que limpiar, de tener que traer los implementos, las pelotas, los conos, muchas cosas. Entonces también puede ser una herramienta de servidumbre, de enseñanza de servidumbre a la gente, para prepararles. Es un entrenamiento de líderes. Si es que yo tengo un equipo, yo trabajando solo, puedo cansarme mucho más rápido, pero teniendo un equipo, de lo que vamos a hablar después también, yo tengo la oportunidad de enseñar a estos líderes, ¿sí? Si yo soy el líder del deporte, del ministerio deportivo, y tengo mi equipo, yo tengo que capacitar a esta gente, porque esta gente otra vez van a ser las personas que van a ir a llevar el evangelio a los chicos, a los jóvenes o al público con el cual se esté trabajando, ¿sí? Entonces una linda oportunidad de entrenamiento de líderes también. Por otro lado, mantiene relaciones. ¿Qué pasa con esos adolescentes que están en la pubertad? Que en su casa, con sus padres, en muchos casos no se llevan bien, ¿sí? Ellos no quieren saber nada, la palabra de autoridad, es decir, la palabra de sus padres, en muchos casos, si es que tienen padres, no quieren aceptar, pero ¿dónde buscan identidad? Entonces van a su grupo donde practican deportes, donde ellos se sienten identificados, y nos da la oportunidad de mantener esas relaciones con la gente, ¿verdad? Y tuvimos muchos casos ya donde los entrenadores, la palabra del entrenador, si el entrenador dice, muchachos vayan a dormirse temprano porque mañana tenemos un encuentro de fútbol o mañana tenemos un evento deportivo al cual queremos asistir, los muchachos van a escuchar eso. Pero si es que la mamá dice, se van a quedar hasta tarde porque no les llega, ¿verdad? Entonces también es una linda herramienta para mantener relaciones con los adolescentes en la pubertad. Es un conducto para el llamado de Dios. Por ejemplo, también en mi caso, si es que yo siento el llamado de servirle, lo puedo hacer a través del deporte, un ministerio interactuando con gente, ya solo a través del deporte puedo interactuar con gente, no necesito de mucha habilidad o mucho, yo enseguida puedo entrar en contacto con gente y así cumplir el llamado de Dios. Y es un estímulo y herramienta para las misiones. Para el año que viene, por ejemplo, un equipo de futbolistas de Canadá tiene previsto venir a Paraguay de vuelta para plantar o para apoyar y ayudar a crecer a iglesias, ¿sí? Entonces para ellos eso también es un tipo de hacer misiones, de venir acá para apoyar a iglesias, ¿sí? Porque un equipo de afuera, no sé, para mí en muchos casos también, si es una persona a la que yo conozco o de mi entorno, no tiene la misma autoridad de que si es que una persona de Europa viene o de Estados Unidos viene a decirme algo, ¿verdad? Muchas veces si viene un Billy Graham, sí me va a decir esto, lo otro. Me dice una palabra, un pastor mío que yo conozco bien me dice la misma palabra, pero como que lo otro casi que me impacta más por ser diferente, ¿verdad? Y va lo mismo, si es que una iglesia, por ejemplo, usa esa estrategia para ir a otros lugares, para impactar, vale como una herramienta para las misiones. Vamos un poquito al siguiente, al discipulado. El deporte y el discipulado van de la mano. En el proceso de una persona de llegar a ser como Cristo, es todo un proceso. Primero el individuo acepta y sigue a Cristo, luego aprende de Cristo y después necesita aplicar también lo que ha aprendido, ¿sí? Entonces nosotros conocemos ese proceso para llegar a ser como Cristo. Y eso el deporte justamente de lo que hablamos, el discipulado, de los encuentros semanales o diarios que se tiene con los deportistas, uno puede aprovechar para hacer ese discipulado, para que ellos primero puedan conocer la palabra, puedan aceptar al Señor, puedan pedir perdón por sus pecados y luego seguir a Cristo, aprender de cómo es
de cómo seguirle y luego aplicar lo que se ha aprendido. Entonces, algunas razones por las que el deporte y la recreación contribuyen significativamente al proceso de crecimiento en santidad. Es porque el deporte y la recreación están orientados a la actividad y así el participante tiene la oportunidad de aplicar lo aprendido. Muchas veces nosotros en la escuela dominical recibimos información, escuchamos la historia, no digan groserías o compórtense así, compórtense así. Pero ¿dónde van a aplicar? ¿Cómo se puede saber si es que al final aprendieron o no aprendieron, ¿verdad? Entonces, el deporte, si es que nosotros, por ejemplo, tenemos una sesión recreativa, unos juegos, hablamos de esos, se juega, y por la intensidad y eso van a haber roces. Y uno va a llegar al punto donde salen cosas que están dentro de tu corazón, ¿sí? Y te va a dar la oportunidad para trabajar en eso. Producen un ambiente agradable que tiende a apoyar las instrucciones que le damos. Es una oportunidad, como dije, para corrección e instrucción. Si es que nosotros vemos ese comportamiento no santo, nos da la oportunidad para corregir y para instruir. Y luego, si es que esa persona confiesa, puede arrepentirse y ser restaurado también. Entonces es un campo donde primero aprende, pero luego también puede aplicar, ¿sí? Por la intensidad del deporte. El elemento competitivo en el deporte nos enseña a definir metas y cómo lograrlas desarrollando perseverancia. Como en cualquier lugar, en nuestra vida personal nosotros necesitamos definir metas, ¿sí? Y si es que vemos a los deportistas profesionales, se ponen metas, por ejemplo, en este caso, para los futbolistas el próximo año la Copa América, para los atletas Río 2016, pero se ponen metas. Entonces, ¿a dónde yo quiero llegar? Bueno, si es que lanzo jabalina, yo quiero llegar a 40 metros. Bueno, entonces tengo esa meta y voy a practicar para alcanzar esa meta. Voy a practicar y veo si es que me estoy acercando y de acuerdo a eso sé dónde me tengo que esforzar más, ¿verdad? Y asimismo, eso nos enseña el deporte y nos da la oportunidad también para aplicar eso para nuestra vida personal, pero también de ir enseñando eso. Vamos al siguiente. Crea un ambiente que demanda responsabilidad y rendición de cuentas. Si es que vamos a tener un ministerio deportivo, vamos a tener que rendir cuentas. La gente quiere ver resultados, ¿sí? Es decir, ¿qué se está haciendo con eso? Si es que se están alcanzando gente o no. ¿Qué se está haciendo con los recursos financieros, los recursos materiales que se está recibiendo? ¿Qué se hace con eso, ¿verdad? Entonces es importante administrar bien y rendir cuentas de eso. Da la oportunidad para representar la vida de Cristo en situaciones positivas como negativas. Siempre tenemos la oportunidad de representar y reflejar lo que es la vida de Cristo, si es que nosotros somos creyentes, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos proclamar eso en esas situaciones. Y esa proclamación hace otra vez que la gente con la que estemos, el público, pueda seguir ese ejemplo y luego en el próximo punto también, como dice el inicio del discipulado, es la proclamación, ¿sí? Entonces, si es que ellos vieron y aceptaron, es importante que ellos sepan que de vuelta hay que ir a proclamar también lo que se aprendió y en lo que ellos se convirtieron, ¿verdad? Próximo. Entonces, eso otra vez nos da una oportunidad para el seguidor de Cristo a la comunión con los no creyentes y con eso tener oportunidad de compartir el Evangelio. Si es que nosotros tenemos nuevos voluntarios, por ejemplo, que están nuevos en la fe, que como dijimos es un conducto para el llamado de Dios. Entonces eso otra vez nos da una linda oportunidad para compartir el Evangelio, mi testimonio. Si es que yo soy nuevo, le puedo compartir a la gente mi testimonio y rápidamente es transmitir la palabra, ¿verdad? Es decir, los testimonios hablan muy fuerte y es algo simple, es algo rápido, pero que deja un impacto en la gente, en el público con el que nosotros estamos trabajando. Sí. Entonces,
¿Cómo lucen esas prácticas deportivas evangelísticas? ¿O por qué estaríamos ofreciendo una práctica deportiva evangelística? Acá estamos hablando de una clínica deportiva. ¿Qué sería una clínica deportiva? Sería una sesión de entrenamiento simple, ¿sí? Es decir, nosotros juntamos 10 niños, nos juntamos por una hora, hacemos deportes, compartimos el evangelio, el mensaje, y eso es una clínica deportiva que se repite semanalmente. ¿Okay? Esta clínica es una adición única y valiosa para el ministerio deportivo por unas cuantas razones que vemos. Estratégicamente emplea un modo que accede al popular fenómeno cultural. Cada cultura es diferente, pero cada cultura en todo el mundo también está identificada por el juego y por la diversión, por la recreación. Y eso en todo el mundo, ¿sí? Entonces, esto en todas las comunidades, en todo el mundo, varía un poquito qué clase de juego, qué clase de actividades, pero en todo el mundo se tiene diferentes actividades recreativas, ¿verdad? O deportes. Entonces, eso otra vez nos da una manera estratégica de entrar en diferentes culturas a través de las actividades recreativas o el deporte. Luego, es un ambiente de proclamación masiva del Evangelio. Si nosotros juntamos a chicos o a jóvenes para hacer deportes, para hacer actividades recreativas, podemos alcanzar a mucha gente, ¿sí? Si es que se hace un evento, por ejemplo, un torneo, o mismo se aprovecha para hacer un día de actividades recreativas, es como que se recibe mucha gente, 400, 500 niños, y otra es una oportunidad masiva por el fenómeno del deporte mismo, ¿sí? Que congrega a la gente. Yo no necesito hacer mucha propaganda para, va a ver. Yo lanzo con los chicos, digo, va a un torneo de deporte de fútbol, por ejemplo, el día sábado, y la gente va a venir, ¿sí? Se va a hablar en todo el pueblo, va a haber torneo, la gente viene, se inscribe y se junta la gente. Y no le tenés solo a los chicos, a los jóvenes, sino le tenés a los padres también, ¿sí? Entonces enseguida se tiene un gran grupo, porque los padres, especialmente acá en Paraguay, siempre quieren ir a ver dónde está su chico, qué hace, ¿verdad? Y especialmente si es deportes como el fútbol sala o el vóley. Entonces enseguida se tiene un gran grupo de gente a lo que se puede alcanzar, ¿verdad? Sin mucha infraestructura, sin mucho equipo, escenarios ni nada. Es una oportunidad para presentar el Evangelio en grupos pequeños también. Si es que yo tengo una práctica con los chicos un sábado a la mañana también, yo puedo tener un grupo de 5 chicos, grupo de 10 chicos, y eso ya es suficiente para poder hacer discipulado con ellos, ¿verdad? Crea oportunidades para instrucción bíblica en formato de parábolas. Si vamos al siguiente. Compromete a cristianos en un ambiente no amenazante, donde muchos podrán compartir su fe por primera vez. Como dijimos, decir, no tienen que tener mucho miedo de que que la gente, los chicos se van a burlar de ellos, porque los chicos vienen a aprender, quieren mejorar sus habilidades en el deporte, ¿verdad? Entonces ellos están expectantes y quieren aprender. Entonces facilita mucho el poder compartir por primera vez, por ejemplo, el testimonio, como lo hablamos. Utiliza el modelo de discípulo-discipulador de Jesús, donde nosotros podemos tener esa relación con el chico, con los jóvenes, ¿sí? Si es que están interesados, se puede hacer eso, discipular a los chicos. Mueve principios cristianos de la teoría a la práctica. Nosotros lo que damos la escuela bíblica, como dijimos, podemos aplicarlo. Enseguida vamos a ver una práctica también en el video, donde nosotros tenemos una corta reflexión acerca de un valor para la vida, por ejemplo, lo que es el servicio. Entonces, ¿cómo la gente aplica ese servicio, verdad? Entonces tenemos una corta reflexión bíblica con esa habilidad para la vida, y cómo nosotros aplicamos después también a través del deporte eso. Y aprendiendo al hacer, fomenta el entendimiento. Si es que nosotros primero aprendemos, luego aplicamos,
Y eso fomenta que nosotros también entendamos y no solo hayamos escuchado, hayamos aprendido. Entonces, sí, para empezar, necesitamos definir la misión de nuestro ministerio deportivo, si es que queremos empezar. ¿Cuál es la misión de mi ministerio deportivo? ¿A quién yo le quiero alcanzar? ¿Qué grupo de gente? Y ahí es importante que el ministerio deportivo sea apoyado por la iglesia. Si es que yo solo empiezo un ministerio deportivo, va a ser mucho más difícil empezar por no tener mucho respaldo y por estar solo, ¿sí? Pero si es que mi iglesia apoya ese ministerio, si el pastor apoya, entonces yo puedo ir y trabajar con un equipo de líderes y empezar mucho más fuerte, ¿verdad? Entonces es importante que mi definición encuentre su lugar en la misión de la iglesia. Si es que la iglesia, por ejemplo, tiene como misión alcanzar a los indígenas Nivaclé del Chaco, entonces la misión de mi ministerio deportivo también debería ir en ese sentido, para poder trabajar en conjunto y para tener mayor fuerza y para que el ministerio deportivo pueda también ayudar a cumplir la misión de la iglesia. Luego es importante articular metas con el fin de evangelizar. Ya hablamos, personalmente es importante establecer metas, pero también para el ministerio. Después de haber definido tu misión, articular metas con el fin de evangelizar, ver a dónde queremos llegar con estos chicos. No sé si necesariamente la cantidad, pero sí qué es lo que nosotros queremos que los chicos aprendan, que los jóvenes aprendan. Nosotros queremos fomentar el discipulado, o la meta es tener unos cuantos eventos para alcanzar o para predicar, para evangelizar. ¿Cuáles son nuestras metas? De acuerdo a lo que es nuestra misión. Luego de eso, tenemos que reclutar a nuestro equipo. Primero está el facilitador, la persona encargada de liderar el ministerio deportivo. Y eso, como ya dije, debe ser una persona que tenga la visión personal y una pasión por el deporte, para que esa persona esté convencido de que ese es un vehículo válido para evangelizar, para llevarle el evangelio y transmitirle los valores y principios bíblicos, ¿sí? Que si muchas veces a través de querer transmitir los principios y valores bíblicos, uno tiene la oportunidad después también de evangelizarle, ¿verdad? Esta persona también debe entender de una manera clara el propósito de la clínica deportiva. Tiene que tener una habilidad para liderar primero a su equipo de voluntarios con los que está trabajando y luego también a los chicos. ¿Sí? Es importante que uno tenga la habilidad de liderar para que el ministerio también vaya encaminando para que se pueda discipular. Y también es importante que esta persona tenga habilidad de administración. Si es que nosotros vamos a trabajar en un ministerio deportivo, vamos a tener recursos financieros, vamos a tener recursos materiales como ser pelotas, conos, silbatos o muchas otras cosas para las actividades recreativas. Y va a ser importante que nosotros tengamos la habilidad de administrar eso también, porque si es que nosotros perdemos todo o no sabemos más dónde quedó, después de 6 meses se nos pincha la pelota y no nos vamos a arreglar eso. Después de 6 meses se muere nuestro ministerio porque no tenemos la capacidad de mantener eso, de mantenimiento. Y luego, en segundo lugar, está el equipo de la clínica. Luego de que se encuentre el facilitador o que el facilitador haya decidido aceptar el reto del ministerio deportivo, es importante que él también pueda formar su equipo, que le acompañe. Si es que yo trabajo solo, no tengo equipo, es muy bueno empezar, pero yo creo que también es muy importante tener un equipo que te apoye, por lo menos una persona. Porque si es que yo trabajo solo, y muchos de ustedes quizás van a conocer eso de trabajar solo en un ministerio, se sigue motivado por un buen tiempo, porque es un llamado o es una visión que nosotros recibimos de Dios. Pero va a llegar un momento donde nos vamos a cansar, donde vamos a sentir, vamos a estar desmotivados. No vamos a ver si es que vale la pena o no vale la pena seguir por eso, porque estamos solos, porque no hay nadie que nos apoya, si es que la iglesia nos apoya, si es que el pastor nos apoya.
en otros casos. Entonces, ¿qué pasa en esos casos, verdad? Entonces, es importante por lo menos conseguir una persona más que pueda trabajar conmigo, de que en caso yo no pueda más o yo me ausente, haya otra persona que pueda seguir, porque para los chicos es importante que haya una perseverancia, que haya un seguimiento en eso, ¿verdad? Y con ese equipo es importante que también acompañe, que se le pueda delegar los trabajos de administración o de las facilidades y los implementos, que puedan acompañar y reunirse para orar por el ministerio, porque eso es una de las cosas más importantes, de orar por los chicos y de orar por el ministerio, para que también pueda cumplir con su misión y para que pueda cumplir con el propósito con el cual se creó ese ministerio deportivo, ¿verdad? Y es importante también promocionar ese ministerio. Si es que nosotros tenemos el ministerio deportivo que se haga por parte de la iglesia, es importante para que la iglesia también esté enterada de qué es lo que pasa en ese ministerio. Si es que yo tengo un ministerio, necesito que también la comunidad se entere de eso. La iglesia, por un lado, para que sepa que es un ministerio que vale la pena tener, y la comunidad para que ellos puedan venir, para que puedan asistir y para que puedan seguir el ministerio. Entonces, un pantallazo debería ser una persona, es decir, tiene que ser la persona indicada, con la pasión correcta, coordinando la planificación adecuada, reclutando y entrenando a los voluntarios indicados para producir el programa adecuado, que está siendo promocionado con cuidado y diligentemente moderado a través de los procedimientos adecuados. Quizá parece un poquito complicado porque son muchas palabras claves, pero si es que la pasión está, si yo siento la pasión, entonces también voy a planificar, voy a tener un calendario, voy a ver las maneras de cómo hacer crecer ese ministerio, y las otras cosas ya vendrán, ¿sí? Siempre y cuando nosotros hagamos lo mejor para glorificar a Dios, como hablamos al principio, ¿sí? Entonces siempre ese es nuestra meta principal. Entonces ese fue primero algo un poco más teórico del fundamento bíblico, de cómo puede ir la iglesia con el ministerio deportivo, cómo eso va juntos. Y ahora queremos ver un poquito cómo podemos empezar un ministerio deportivo en la iglesia. Algunos pasos, primeramente, son identificar es decir, esto ya viendo un poquito más del lugar de una iglesia, ¿verdad? Importante primero identificar al líder visionario, una persona que tenga la pasión y la visión en su corazón de hacer un ministerio deportivo. Luego es importante comunicar esa visión a la iglesia y a la comunidad, como habíamos visto ya, definir la misión, que también tenga lugar en la misión de lo que es la misión de la iglesia, reclutar a un equipo de líderes, buscar los recursos financieros, facilidades y equipamientos, y también los recursos de voluntarios. Necesitamos ver qué actividades queremos ofrecer, qué clase de deportes. Acá en Paraguay el deporte que más se juega es el fútbol. Estuvimos hablando justamente con Estefanía que es más o menos el 80% de las actividades se resume en lo que es el fútbol, ¿verdad? Pero luego también están actividades, otros deportes colectivos como el vóley, el fútbol sala, el handball, básquetbol. Y para las chicas, quizás nos preguntamos qué hay para las chicas, ¿verdad? Y justamente ayer había acá dos chicas de iglesias diferentes que están ofreciendo el Zumba como una alternativa tipo coreografía, una alternativa diferente para las chicas también para empezar un ministerio deportivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué actividad o deporte hacemos en nuestro ministerio? Luego, es importante ver las maneras de cómo mantener el ministerio deportivo para perseverar por los años, ¿sí? Es decir, no es fácil de empezar un ministerio, pasar esa primera fase de empezar, de crecer, y luego en la fase de consolidación, es decir, donde ya sabemos que vamos a mantenernos en el ministerio, ¿sí? Es decir, por lo menos tener el ministerio por unos cuantos años para que otra gente se pueda formar y pueda seguir con ese ministerio. Igual que con lo que nosotros hacemos en el ministerio de los chicos, el ministerio con los jóvenes. Importante para que este ministerio también se pueda
se pueda seguir y que pueda perseverar. La comunicación entre el equipo con los líderes, con los pastores, para que pueda ser fluida. Y después de cada año también evaluar de cómo fue el año. Si es que se consiguieron las metas, si es que se consiguió hacer lo que se tenía planeado hacer, y si es que se consiguió evangelizar y alcanzar a chicos. Si es que cumplió con su propósito. Un poquito al siguiente. Entonces ahora me gustaría mostrarle un poquito un testimonio de una persona que hace 4 años que ya está haciendo un ministerio deportivo. En este caso preciso el fútbol, es Ariel Enciso, y él está en el ministerio deportivo haciendo entrenamientos de fútbol con su equipo. Y me gustaría presentarle un poquito para que puedan escucharle y escuchar su testimonio. Venimos trabajando desde julio del 2010. Todo comenzó con la visita de un grupo de misioneros de Estados Unidos. Ellos estuvieron visitando mi comunidad, el barrio Miraflores. Estuvieron trabajando con nosotros haciendo clínicas deportivas con los chicos del comedor de la iglesia. Ellos nos dejaron simplemente y nosotros vimos que trabajar en y a través de los deportes era una estrategia válida para poder así discipular a los niños de la comunidad, de los comedores, del barrio y de alrededores. Personalmente es una experiencia demasiado linda porque como todos jóvenes, apasionados del deporte, en este caso puntual, ahora que trabajamos con fútbol, la mayoría de los varones no nos gusta el fútbol, entonces eso fue lo que en primer lugar me motivó a trabajar con ellos, la pasión por el deporte, pero después a la larga pudimos ver que el deporte era un medio por el cual yo podía llevar a cabo la gran comisión y así poder compartir el amor de Jesús por medio de este deporte que tanto nos apasiona, que es el fútbol. Y implica tiempo, preparación y mucha disciplina, sobre todo. Sí, los chicos al principio eran groseros, maleducados, buscaban pelearse con el equipo contrario, al principio en los primeros años. Y el contexto donde nosotros venimos trabajando es a 1 kilómetro de un asentamiento, entonces ya se imaginarán la clase de gente que encontramos en esos lugares. Entonces con esa gente venimos trabajando y también con gente del barrio de clase media y también de clase alta, o sea, todos juntos. Y lo que nosotros pudimos ver es un cambio gracias al deporte y gracias a la palabra misma de Dios, a la enseñanza que pudimos compartir con ellos en las prácticas deportivas. Algunos de los valores que nosotros trabajamos en Miraflores son el de respeto, el compañerismo, el trabajo en equipo, el de la responsabilidad, el de ser compañero, de ser disciplinado, el de ser educado, el de no decir unas palabras, el de saber responder a tal o cual situación, a lo que nosotros comúnmente conocemos como dominio propio. Actualmente, como equipo venimos trabajando con aproximadamente 50 chicos que dividimos en 4 categorías, que son la sub-10, la sub-12, la sub-14, la sub-16, que es la categoría de los más grandes, y jugamos un torneo, vamos a decirle entre iglesias, un torneo cristiano, que se denomina la Liga Deportiva Comunitaria. Actualmente hay 11 equipos que participan en esa liga. Y los encuentros suelen ser los días sábados de mañana, y en esos encuentros lo que buscamos es más bien compartir, que los chicos compartan entre ellos, y no tanto el de competir. Buscamos jugar con y no contra. Eso es lo que venimos enseñando práctica tras práctica. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo bien práctico de cómo una persona aprovechó el deporte para evangelizar a través del mismo, ¿verdad? Vemos varios factores. Él dijo que vinieron unos misioneros de Canadá que le llevaron los implementos y que eso a él le ayudó para empezar el ministerio deportivo en su comunidad. Él identificó que el fútbol, en este caso, sería el deporte más adecuado por la cantidad de chicos que a él le iba a atraer y que así él podría impactar a los chicos
de su propia comunidad, ¿verdad? Y eso él ahora, como dijo, ya está haciendo 4 años, supo administrar y supo manejar los recursos que tuvo. Y él me comentó que ahora ya tuvo al primer muchacho, luego de 4 años, que se está queriendo dejar bautizar en su iglesia, ¿verdad? Entonces tarda, pero la semilla fue plantada, hizo el discipulado con los chicos, y ahora luego de 4 años tuvo la primera persona que se quiere dejar bautizar en su iglesia, ¿sí? Entonces para él fue muy satisfactorio ver eso, y es lindo ver entonces que el ministerio en su caso también trae frutos, ¿sí? Y eso es nuestro objetivo. Para seguir un poquito con la parte práctica, nosotros en Jesús Responde empezamos con el ministerio deportivo en agosto y estamos trabajando a través de los comedores, como dije, estamos trabajando en 22 comedores por ahora. Y les quiero mostrar un poquito cómo nosotros estamos haciendo una sesión de entrenamiento, por ejemplo, es decir, cómo funciona una clínica deportiva para poder transmitir el Evangelio, cómo nosotros involucramos, es decir, la parte del deporte mismo nosotros podemos hacer, es decir, se hace la sesión del calentamiento, después se hace la parte principal, se entrena, después se hace otra vez la vuelta a la calma, ¿verdad? El elongar, el extender y después, pero cómo nosotros hacemos para agregarle el valor, ¿sí? Es decir, para que también tenga sentido, para que pueda combinar eso. Entonces nosotros encontramos un material que nos ayudó mucho con eso y más o menos está compuesto así, que primero empezamos con un tiempo de calentamiento para que los muchachos no entren frío a las prácticas, después se tiene la parte principal, se vuelve a la calma y después el entrenador les explica un valor para la vida, por ejemplo el servicio, como vamos a ver un video enseguida también, y luego eso es apoyado por una reflexión bíblica, así un texto donde ya se les enseña de cómo leer, cómo entender la palabra, para que ellos puedan ser instruidos en eso, ¿sí? Entonces así nosotros combinamos lo que es el fútbol, en este caso también pueden ser otros deportes, cómo se puede combinar para después también enseñarles e instruirles en la palabra, ¿no? Entonces me gustaría ver un poquito ahora el video de una sesión de entrenamiento. Es en el barrio de Miraflores. Ahora podemos ver una práctica de cómo está haciendo Ariel su práctica de una manera bien directa. Entonces él está empezando con una sesión. Este valor es del servicio, muchachos. Entonces, muchachos, ese valor es bastante importante. Nos va a ayudar acá en la cancha y nos va a ayudar ahí afuera. Y nos va a ayudar hasta el fin de nuestro día. Entonces, muchachos, es muy importante que podamos servir al compañero, primeramente acá, y servir después a nuestro entorno, ¿no? Nuestra comunidad, nuestra casa, donde fuere. Vamos, entonces, me gustaría que no nos olvidemos de ese valor, el del
Servicio. ¿Ah? Bien, muchachos. Ahora hablamos un poco del servicio. Quiero leerles lo que yo encontré en la Biblia acerca del servicio. Y después ya pasar a lo que bien, lo que les voy a leer está en Filipenses 2:4. Filipenses 2:4. Habla un poco algo relacionado a lo que les estuve hablando del servicio. Dice así: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Sencillo, un solo versículo del cual podemos quitar varias cosas. Y voy a leerle de vuelta, a ver si todos juntos quitamos un poco una idea. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. Al preocuparme por el otro, ¿qué yo estoy haciendo? Estoy sirviendo. Al darle un paso al compañero, a otro compañero, estoy también. Entonces, muchachos, aparte de que aprendemos acá, aprendemos en otros lugares, Dios mismo nos manda a servir. Entonces, muchachos, si Él nos manda a servir, es porque es lo correcto. Entonces nos va a servir acá, nos va a servir en la vida, nos va a servir. Entonces, muchachos, les dejo una. Bueno, entonces así, vámonos, es como para nosotros funciona una sesión de entrenamiento con los chicos, ¿verdad? Algo acortado, pero bien simple, fácil, se hace la parte deportiva, luego la presentación de un valor, bien preciso y acompañado, apoyado por un versículo de la Biblia, un texto de la Biblia, ¿sí? Dependiendo, nosotros tenemos un manual para la gente, para que ellos puedan acompañar los valores, es decir, donde nosotros ya tenemos los valores que queremos presentar también con el texto bíblico. Entonces es una manera bien fácil y simple de llegar con la palabra a los chicos, y los chicos ya van a venir. Podemos ver que Ariel lo hace en una cancha del barrio. Habla con la comisión vecinal, le dieron la cancha y sin problema puede ir, entonces no necesita mucho cancha, tiene todo, ¿verdad? Acá en Paraguay, en todos los barrios se pueden encontrar una cancha cerca, ¿verdad? Eso no es el problema, ¿sí? Ustedes también tienen la escuela de fútbol, tienen más o menos cerca de en su comunidad, ¿verdad? Entonces el lugar se encuentra. Y es algo, sí, que se tiene que hacer nomás, se tiene que encontrar la persona que tiene la pasión por el deporte y los chicos ya vendrán, y es una linda oportunidad para evangelizar y para transmitir los valores y principios bíblicos. Por último, nomás les quiero dejar unas sugerencias. Si es que ustedes piensan empezar con un ministerio, o si ya tienen un ministerio, seleccionar un evento o actividad y hacerla bien. Es decir, si nosotros queremos hacer un evento, queremos hacer una práctica importante, no empezar en sí de manera muy grande, querer hacer todo de primera, sino hacer una cosa, concentrarnos en eso y hacer esa cosa bien. Después ya va a ir creciendo, eso ya va a venir, pero es importante las cosas que nosotros hacemos, hacerlas bien y empezar chico. No nos preocupemos por querer empezar grande enseguida, ¿sí? Podemos empezar chico, que luego ya se va a expandir gradualmente en nuestro ministerio, y mantenernos fieles a las metas. Siempre ir de vuelta a ver cuáles son nuestras metas, cuál es la misión, el objetivo de nuestro ministerio, ¿verdad? Esas son algunas sugerencias y sí,
con eso, más o menos, mi intención era hacerles llegar un poquito más cerca lo que puede ser el Ministerio Deportivo, cómo se puede emplear en la iglesia. No sé si por ahí vos querés comentar un poquito cómo a usted le está yendo en su ministerio. Nosotros empezamos el año pasado. Este año es una bendición más grande porque un profesor, un director de la escuela, ahí quería abrir una escuela de fútbol, pero no quiere empezar sin un versículo bíblico. Sí o sí una iglesia tenía que entrar ahí también. Y ahí nosotros entramos con la palabra. Qué bueno. Y dijo el director que cuando ella termina, nosotros también hasta ahí vamos a ir. O sea que ningún día no quiere perder los valores cristianos ahí dentro de la cancha. Con los chicos. Hay cerca de 100 chicos. 100 chicos. O sea que 3 posturas. Sus 8, sus 10 y sus 12. Creo que hay sus 15 también. 3 a 4 por ahí. Hay un hermano de la iglesia que se encarga de esa parte. Yo soy, en ese caso, el pastor misionero. Pastor misionero. Maracaná. Maracaná también. Ahí donde Ángel está trabajando. Con Ángel, justamente. Entonces con Isacio. Sí. Sí. Sí, una linda iniciativa, ¿verdad? Sí. Es una gran bendición, porque ahí llega muchísima gente, y a veces los padres de familia se van todos. Sí. Más de 100, eso cada domingo. Sí. No, es impresionante la cantidad de chicos que vienen, es decir, lo que el deporte conglomera, ¿verdad? Es decir, lo que el deporte congrega. Entonces, de por sí el deporte es una linda herramienta y un lindo vehículo como para evangelizar. No sé si alguien tiene alguna pregunta más que quiera hacer, consultas. Si es que por ahí están interesados en saber algo más, nosotros también tenemos materiales para proporcionarles de cómo empezar, de justamente los versículos bíblicos, cómo se pueden asociar eso a los valores. Se pueden poner en contacto conmigo, les paso mis datos y si es que ustedes quieren empezar algo así en su iglesia, por ejemplo, entonces nosotros le podemos hacer llegar ese material para que pueda ser, para que ustedes puedan empezar a utilizar eso para las primeras sesiones, ¿verdad? Serían para unas 20 sesiones y nosotros con gusto les ayudamos también. Sí. ¿Alguna? ¿Cómo? Tenemos que buscar de todas formas. Sí. En un camino. Sí. Sí. Para entrar Sí. Hay muchos campos misioneros y muchas cosas que se puede hacer para alcanzar a la gente. Y esta es una de ellas. Bueno, les agradezco por su tiempo y fue un placer. Ya. Mío también. Terminaste muy temprano. Sí, pero Ayer dijiste una cosa más, pero necesito con el público. ¿No quería apagar eso?